Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa y nos estamos enlazando en exclusiva con Nirvana Esotérica, con Nirvana. Ella tiene un grupo también de investigación, grupo místico, con los cuales ha estado haciendo unos trabajos bastante importantes desde hace mucho tiempo atrás y, bueno, desde hace mucho queríamos conversar con ella al respecto de cómo se dio también su mediunidad y cómo se comporta este mundo paranormal al que todos estamos afectos en algún momento de nuestra vida, hemos podido tener alguna experiencia extraña que requiere explicación, y bueno, ella es una experta, ¿no?, en el tema, sobre todo en lo que se trata de las psicofonías, que tiene una larga cantidad de psicofonías muy interesantes, incluso, y bueno, y para hablar de todo eso, ya la tenemos aquí, no perdemos más tiempo, y conversamos con ella directamente. ¿Cómo estás, Nirvana? Bienvenida al programa. Saludos para todos. Gracias, Nirvana, por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo es que tú empezaste a desarrollar estas facultades que te permiten ingresar en estos terrenos tan difíciles, ¿no? Como son las sanaciones, los exorcismos, las investigaciones paranormales. ¿Cómo es que te vas metiendo a este mundo? ¿Cómo descubres tus dones? Claro que sí. Ocurre que yo he nacido en un ambiente de esta índole, es decir, mi abuela, mi madre, yo, y así sucesivamente. Esto es como un legado familiar. Por lo general, el ser humano le teme a lo desconocido. En mi caso, he crecido, al crecer con esto, ha sido difícil temerle, que es lo primero que debe perder una persona que se dedica a este tipo de investigación o trabajo: perderle el miedo, hacerlo algo cotidiano. Bien, porque el miedo nos paraliza y no nos deja reaccionar con coherencia ante situaciones que se escapan de la lógica. Yo inicié a los 11 años de edad, ya digamos ahondando en este tipo de fenómenos. Y aproximadamente como a los 13 años es la primera vez que escucho una psicofonía. Y claro está que no había redes sociales, no había Google o manera de entender qué era este fenómeno. Y en la antigüedad se le llamaba, te está hablando un muerto, te está hablando el espíritu, en sí no el nombre de psicofonía. Antiguamente existían esas caseteras, cassette de cintas, que uno grababa cuando quería, digamos, una canción a la moda. Todos tenían que hacer silencio y grabábamos de un radio a otro con el tocacassettes. Así es, efectivamente, ¿no? Que realmente esa cinta es mucho más sensible a las grabaciones de psicofonías. Cuando hacíamos estas grabaciones aparecían voces. Yo las escuchaba de pequeña y decían: abre la puerta. O le decían a mi mamá: cállate, lárgate. Y mi abuela, que es la que nos brindaba la explicación, decía: el muerto está hablando. O sea, era el momento en que el muerto hablaba. Esto se veía así porque, digamos que en esa primera base de mi experiencia era como curanderos, chamanería, no tanto hacia la propia investigación. Dentro de todo ese ámbito, esa esfera de conocimientos chamanescos, ¿bien? Es que a mí me despierta el interés de saber el por qué. O sea, es decir, yo veía fenómenos que pocas personas, quizás a mi edad, lo mantienen de manera cotidiana: puertas que se abrían solas, la existencia de animales energéticos, o sea, polillas gigantes. Existen polillas grandes y se meten en las casas que parecen murciélagos, pero eran polillas gigantes del tamaño de una paloma que al ingresar al lugar del ambiente se transformaban en demonios. O sea, eso era cotidiano en el lenguaje de mi abuela. Ingresó la polilla a la casa y se transformó y era un demonio de nariz larga. Entonces, ese tema tan, digamos, fantasioso, se podría decir, en la mente de un niño, me llevó a mí a tratar de investigar el porqué. Y es ahí donde, con el pasar del tiempo, cuando ya yo me inicié en esta labor, cada persona tiene una percepción distinta del fenómeno y se le manifiesta según el subconsciente de la persona. Es donde ingreso a ahondar el por qué el fenómeno se manifiesta distintamente en cada persona. No es igual. Mucho depende de las personas presentes durante el fenómeno para que éste se haya manifestado de determinada forma. La conciencia humana es un universo y dependiendo de la energía que vibre en la persona, el fenómeno se va a manifestar.
Así es como de a poquitos continúo la investigación. No puedo decir que lo sé todo, pero tengo mucha experiencia repetitiva, que ya sería un patrón en todo caso, ¿no? Porque bien sabemos que lo paranormal es todo aquello que la ciencia no puede demostrar. ¿Por qué razón? Porque no siempre se va a repetir de la misma forma. Para mí, en mi percepción, depende mucho de la energía del portador del fenómeno. Y aquí, qué interesante, o sea, tienes una gran cantidad de casos, como decimos, ¿no? Casuística, que te ha permitido entonces entender un poco más el fenómeno, ¿no? De repente nosotros, otros investigadores, entramos un poco más por el lado de las teorías, de los libros, pero creo que tu experiencia es muy importante porque tú estás como que en primera línea, ¿no? Delante y combatiendo también a estos entes, porque te veo con una energía, con un carácter bastante fuerte. No sé cómo has logrado, digamos, tener esa fuerza de voluntad para enfrentarte a veces, ¿no? De tú a tú con energías tan negativas, ¿no? Es algo que a mí me sorprende. ¿De dónde te viene ese carácter, digamos? Depende mucho de la técnica que se utiliza. O sea, hay que tener un conocimiento que parte de perder el miedo de la propia psicología espiritual. Bien, hay que tener en cuenta que nosotros llevamos la ventaja porque contamos con un cerebro físico que nos permite razonar. La presencia, cualquiera que sea, no cuenta con un cuerpo físico. Y al estar estancada en este plano, quiere decir que no está utilizando su inteligencia espiritual. Las técnicas que yo utilizo son dos. Una es muy agresiva, que es cuando digo ordeno y mando. ¿Por qué razón? En el nombre de Dios. Porque ese espíritu no tiene la energía suficiente para poderse manifestar y nosotros estamos esperando eso, una manifestación. Al momento de yo segregar una energía de agresión, ordeno y mando, de temperamento, suelto mi vibración, ¿bien? Y esa vibración la toma el espíritu y genera la manifestación. Es una técnica para darle oxígeno a un ahogado, a alguien que no tiene la capacidad de poder manifestarse. Y también como prevención, porque uno ingresa a un lugar, puede percibir mucha energía residual, pero no sabemos si un maligno está presente jugando con nosotros, jugando con nuestros pensamientos, porque el maligno muchas veces se manifiesta como un niño inocente. Uno ve un niño y dice, ay, veo un niño, pero acá que un alma de un niño, y puede ser el demonio mismo disfrazado de inocencia. Y ojo de que los espíritus demoníacos son ángeles caídos, tienen una inteligencia superior a la del ser humano. Pueden jugar con nuestras emociones, con los olores, sonidos y sensaciones que podemos sentir. Entonces, cuando uno ingresa a un lugar sin saber quién va a manifestarse, entro, ordeno y mando en el nombre de Dios. O sea, le demuestro quién tiene el poder, que es entre los vivos está Dios. Entonces, son dos, digamos, en la misma técnica para dos situaciones. Una para brindar energía y la segunda para entrar con precaución, protección. Y la segunda técnica es pasiva. Es simplemente dejar que el espíritu se manifieste naturalmente. Cuando hay mucha carga residual en el lugar, es un lugar muy, muy cargado, no podemos alborotar demasiado las energías. Entonces, pacíficamente, el espíritu al sentirnos se va a querer comunicar, dejar, conforme vamos hablando, que se manifieste y podemos realizar ciertas preguntas tratando de orientarlo porque muchas veces son espíritus que están estancados en un proceso desencarnatorio, no se dan cuenta de que han fallecido. Entonces hay que tener mucha delicadeza para hacerles saber que no están en este plano. No le podemos decir, ¿por qué te has muerto? Y él dice, yo no estoy muerto. Y comienza la actividad, es un poco agresiva. Entonces hay que saber manejar un poco lo que yo le llamo psicología espiritual. Para terminar esta breve introducción sobre tu carrera, sobre tu trabajo, no me queda muy claro. O sea, sí sé que en tus liberaciones o en lo que tú trabajas se meten psicofonías. Ya nos vas a explicar cómo es esto, pero en sí tú dirías que tú tienes cierta facultad especial que no tiene otra persona, a lo que llamamos nosotros comúnmente mediumnidad. O sea, tú tienes alguna mediumnidad de ver, de oír, de sentir, de percibir. ¿Cómo se manifiesta esto? Yo me considero una persona hipersensible, ¿bien? Okay. Vidente, por el hecho de que soy consciente de que el espíritu me deja ver situaciones que a muchos otros no. O sea, la propia capacidad de ver y saber el futuro. Y digamos, de una manera en que he podido, digamos, comprobarlo, ¿no? Tener ciertas predicciones. No es a mi voluntad, te diré, depende de la persona a la que yo pueda estar percibiendo.
Entonces, sí, esto me hace saber que sí tengo capacidades, digamos, extrasensoriales, pero yo me baso más en la experiencia que tengo. O sea, la experiencia hace, la práctica hace al maestro. La experiencia que yo tengo todos estos años, son casi 30 años de experiencia en esta rama, hacen de que tenga una facilidad, una técnica para poderme comunicar con el otro plano y para que las presencias puedan percibirme de una manera más rápida, por decirlo así. Wow, claro. Entonces, bueno, para los que no conocían a profundidad este detalle, porque luego nos vas a contar un poco más sobre tu trabajo y ahí se van a terminar de dar cuenta, pero era importante que tú nos cuentes esto como para ir ya introduciéndonos a los casos. Ahora, bueno, uno de los primeros que me has mandado, siguiendo ese orden, y que también he tenido oportunidad de verlo, que me pareció muy interesante, ¿no? En los diversos reportajes que te han hecho, es, creo, un caso que ya tiene connotaciones hasta, no sé, que han podido resolver un crimen, connotaciones científicas, se podría decir, policiales por lo menos, que es el caso de Frida, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco, vamos a ver algún extracto también de esto. Griselda Villardo Nasca. Griselda Villardo Nasca. Griselda Villardo Nasca. A Cristo como único sanador, sí acepto. Espíritu de Dios como único sanador, sí acepto. Espíritu de único sanador, sí acepto. Espíritu de Dios, fúndela, Señor. Llénala de ti. Llénala de ti. Llénala de ti. Sana Dios Padre Todopoderoso. Sana Dios Padre Todopoderoso. Sana Dios Padre Todopoderoso. Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada. Ángeles, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada. Ángeles, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada. Ángeles, arrízala. Expulsa de Gisela, arrízala. Expulsa de Gisela, arrízala. Expulsa de Gisela. Ángeles y santos del paraíso, ángeles y santos del paraíso, ángeles y santos del paraíso, y se vayan encadenados, y se vayan encadenados. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por intercesión de la Virgen Santísima Inmaculada María, orden. Virgen Santísima Inmaculada María, orden. Virgen Santísima Inmaculada María, orden. Por San Miguel Arcángel bendito. 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 Por el poder de Dios, Padre omnipotente. Por el poder de Dios, Padre omnipotente. Por el poder de Dios, Padre omnipotente. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el camino de Dios, Padre, escucha siempre tu nombre en cada cosa que camino de Dios, Padre, escucha siempre tu nombre en cada cosa que te camino de Dios, Padre, escucha siempre tu nombre en cada cosa. Glóbulos rojos, sana esas plaquetas, sana esa glucosa. Glóbulos rojos, sana esas plaquetas, sana esa glucosa. Glóbulos rojos, sana esas plaquetas, sana esa glucosa. Dios. Pero si nos puedes contar cómo fue este caso que lograste identificar que esta persona había sido, pues, asesinada. Claro que sí. Hay que tener en cuenta, antes de ahondar en esta historia, un poquito que quiero resaltar, es el tipo de psicofonía. Nosotros conocemos el fenómeno psicofonía como en sí las voces del más allá, palabras a veces desconectadas, a veces un poco más largas, pero hay que entender que hay varios tipos de psicofonía. Psicofonía de la propia energía residual, presencias que están estancadas intentando comunicarse, pero existen también oraciones completas, conversaciones realizadas, ¿bien?, que quedan registradas en el éter, de personas vivas. Cuando yo logro registrar psicofonías, escucho conversaciones de gente viva. Una persona me dice, por ejemplo, ¿no?, quiero saber qué piensa mi suegra de mí. Y se escucha la voz de la suegra que dice, esa chica no me cae bien. Y digo, pero mi suegra está viva, ¿cómo es que puede ser una psicofonía? Presencias espirituales tienen la potestad de poder tomar grabaciones del éter, de conversaciones realizadas y dejártelas escuchar. Es decir,
Y entrando ahora sí en la pregunta que me has hecho. Buenísimo, buenísimo. Tenía problemas de índole emocional, lloraba, pesadillas. Y sentía de que de alguna manera era víctima de algún daño. Básicamente esa es la razón por la que solicita mis servicios, por la que me llama. Cuando realizamos una lectura de tarot, viendo el ambiente en que ella se estaba realizando, se percibió una presencia que trataba de comunicarse, pero solamente con ciertos sonidos. Se escuchaban grabaciones pequeñas que decían fuego, la casa olía como a quemado, como un olor a brasa en ese momento. Y en esos momentos, con esas situaciones, ese tipo de actividad que se presentó, es que se decide hacer una liberación. La liberación es unas rezadas que se ordena a la presencia que está mortificando a esa persona que se aparte de ella. Bien, los espíritus obedecen a la orden, tanto los que son trabajados negativamente como a los que se les solicitan que desistan de mortificar a alguien. En esa liberación, para más o menos explicarte en qué consiste, en ese proceso de liberación es cuando era un 9º piso, bien, o sea, era a altas horas de la noche, estaba todo en silencio. Se empieza a sentir el ambiente muy cargado, pero de calor. O sea, yo sentí en ese momento que había como una brasa frente a mí, sentía calor así, genuino. Ella se siente un poco mal y comenzamos a hacer, pero todo estuvo en silencio. En ese momento no hubo un sonido, digamos, que yo te diga, se escuchó actividad paranormal, no. Estuvo todo en silencio, solamente era yo rezando. Cuando revisamos la grabación, es que se filtran todos esos gritos, esos lamentos, ese resentimiento y odio pidiendo justicia. Y es cuando Frida me dice de que reconoció la voz, porque ella tuvo que escucharlas, que era la voz de su madre. Y en ese momento me confiesa la historia de su mamá, que supuestamente había sido víctima de un accidente casero doméstico que había explotado un balón de gas, pero siempre tuvo las dudas ella de que algo más había pasado, porque la mamá cuando fallece, toda la parte de la boca estuvo carbonizada. Fue una agonía muy dolorosa, y ella veía que su mamá, cada vez que ella la veía, algo con los ojos trataba de decirle, pero no podía expresarse. Cuando ciertas vecinas y amistades le hacen saber que en un momento de locura, de celos, qué sé yo, un problema así pasional con el padrastro, mamá con padrastro, le rocea gasolina y le prende fuego. Y es cuando ella muere la mamá, y ella no tenía la certeza, Frida, del asesinato en sí. Con las grabaciones, ella se desesperó un poco, o sea, le chocó el tema de la psicofonía, pero comienza a investigar de una manera más concreta. Efectivamente, habló con las personas, los testigos, y le confirmaron de que este señor se había fugado ya del país y que había sido quien había generado la muerte de su madre de esa manera tan dolorosa, tan trágica. Ella sabía de que la psicofonía en sí no es una herramienta para poder hacer una demanda, para poder, hacer justicia, pero por lo menos sentía de que su mamá quería que el mundo lo supiera, que la familia lo supiera, que había sido asesinada. Y de una u otra forma, en algo, saber esto y hacerlo saber, se siente un poco más, siente que ha redimido a su madre de alguna manera. Claro, bueno, en Brasil me parece que sí hubo un caso en que pudieron aceptar una de estas pruebas. No sé si fue una psicofonía exactamente, pero el juez llegó a aceptar una de estas pruebas. Así que, quién sabe, más adelante, cuando esto tome cierta más importancia por parte, no sé, tal vez quién puede validar esto, ¿no? Los científicos, esto pueda pasar a otras líneas de entendimiento y de pronto pueda hacerse justicia a través de eso, pero muy interesante. O sea, no fue un accidente, sino fue algo provocado, y la misma, lo que se escucha y lo que hemos escuchado, que nos has permitido emitir, es bastante aterrador, porque es bastante consecuente, ¿no? Porque todas las frases rondan en torno a una misma idea, que es el fuego. Exactamente, hace una idea, ¿no? Y el sentimiento de venganza, que es lo que la mantiene retenida a esta señora en un proceso desencarnatorio. O sea, ella, pese a que fue asesinada, quedó también condenada por ese mismo asesinato. Exactamente, no ha trascendido. La energía de ese dolor, de esa impotencia, debe ser tan intensa, tan densa, que el alma de esta persona no trasciende, o sea, no se resigna a haber muerto,
y mucho menos de esa forma. Entonces, esta carga de energía residual es la que la sostiene en este plano. Y es tan fuerte que ella dice, no, no, mátalo, enciérralo, o sea, pide, clama justicia. Difícilmente va a ser una trascendencia rápida. Esto va a demorar hasta que poco a poco este espíritu llegue a un entendimiento de que ha fallecido y trascienda. Y claro, y obtenga algo de justicia, como que lo que tú dijiste, y bueno, creo que se obtuvo porque este reportaje ha salido a nivel nacional, ¿no? Y quién sabe internacional, pero ha sido muy conocido, ¿no? Ahora, bueno, también has tenido y algo que te quería preguntar con respecto a este tema, es, las voces son muy claras, o sea, se siente que alguien está ahí con ustedes gritando. Me sorprende que no Sí. llegaron a sentir nada en ese momento, porque es muy fuerte. O sea, esto quiere decir que se grabó. ¿Cómo es que se llega a registrar esto y no lo llegaron a sentir en ese momento? Porque es bastante claro, ¿no? No se sintió actividad alguna, no se movieron las sillas, que en otros casos ha pasado, se caen objetos, nada. Únicamente era un calor, como de una parrilla, se sentía una brasa. Es un fenómeno, porque hay un calor que no hay en el lugar. Y se veía como una ligera, pero muy tenue neblina, que daba la sensación de que teníamos los ojos empañados, pero no, porque no era una neblina consistente, un empañamiento que molestaba la vista y ese calor que yo lo percibí. Ahora, difícilmente una presencia va a manifestarse muy fuerte durante una liberación. ¿Por qué razón? Porque hay muchas oraciones de por medio. Al haber oraciones de por medio, difícilmente la presencia se manifiesta de una manera así en movimiento, a no ser que en la propia emoción de la persona, así como en otros casos que han reaccionado de una manera digamos, emotiva por otro tipo de presencia que es la que la estaba atormentando, ¿no? En caso de exorcismos. Pero en este caso no hubo mayor actividad, solamente calor. Ella se sentía un poco, digamos, afligida, sentía ganas de llorar, como te repito, emocionalmente, era, por decir, la actividad era emocional. Tenía ganas de llorar, no sabía por qué. Y a la larga que escuchamos las grabaciones, que siempre las reviso después por la práctica y la experiencia que tengo, sé que, así como en ese momento, no hubo una actividad, pero sé que algo debemos estar registrando cuando me toque. Y aparecieron de manera espontánea, sorpresiva, todas estas grabaciones que muy pocas veces he logrado registrar tan altas, tan elevado el sonido, y en un lugar así tan silencioso. Por supuesto, sí, ¿no? Es impresionante. Bueno, ahora pasando a otro tema que nos has enviado, y lo vamos a poner el link para mandarlos al video original de Día D, precisamente, que hicieron una nota de varios casos, ¿no? Incluso sale ahí el grupo de Pedro Noguchi con el caso de una periodista que fue atacada, ¿no? Pero tú también has tenido algunos otros casos interesantes, ¿no? Como el de Gisela, que fue víctima, ¿no? De fantasmas, o el de María del Rosario, víctima de una supuesta maldición, y el de Margarita Lica, ¿no? Lica creo que es, sí, si no anoté mal, que fue una poseída. Exactamente. Entonces, no sé si nos puedes comentar algo sobre estos tres casos que se presentaron ahí, ¿no? Un tema muy fuerte fue el de la señora Margarita. Cuando yo fui a su casa, fui por ayudar a una de sus nietas, que conversaba con una presencia, que era su amiga. Esta chica tenía problemas de bullying en el colegio, problemas de socializar con las amigas, y tenía una amiga fantasma, por decirlo así, que pensaban que era una amiga imaginaria. Cuando revisamos unos cuadernos que ella dibujaba, había dibujos muy siniestros. O sea, parecía una película de terror, era como un cómics, niños matando a otros. Entonces, esta situación las preocupó realmente. Es cuando solicitan mis servicios. Cuando yo veo a la niña, lo curioso fue de que en las psicofonías el espíritu responde diciendo que eran 5. No somos 1, somos 5. Pero eso fue todo lo que se logró registrar con la niña. Cuando pasamos a ver a la mamá, a la persona realmente preocupada, una señora de carácter muy fuerte, joven, una mamá joven, con muchos hijos, pero con un temperamento muy fuerte. Ella, al momento de someterse a la liberación, comienza a sentir que el pecho le quemaba cuando le coloco la cruz de San Benito en la espalda. Empezando por la liberación, ella se comienza a reír de una imagen de un Señor de los Milagros que había en una mesa enfrente de ella. Comienza a reírse. Cambia en ese momento como que su personalidad comenzaba a cambiar. Posteriormente comenzó a sentirse mal físicamente, y es cuando coloco la cruz de San Benito y comienza a reaccionar de dolor, y sentía que le quemaba el pecho. En ese momento desistimos a hacer una liberación,
y yo tengo un manual exorcista. Todos los seres humanos tenemos la facultad, la potestad de poder autoliberarnos. En la Biblia está cuando Jesús dice, expulsarás a los demonios en mi nombre. Entonces, si son demonios de jerarquías menores, bien, nosotros mismos nos podemos liberar. Cuando son de jerarquías mayores, así como en Miguel Arcángel, Rafael Arcángel, hay una jerarquía oscura, siniestra también. Ya digamos, en ese caso tiene que ser un sacerdote del Vaticano, un exorcista preparado del Vaticano, consagrado a esos temas. En ese momento ella comenzó a reaccionar. Fue una cosa impresionante que realmente merecía haber tenido mayor ángulo de grabación, pero no pensamos que esto iba a reaccionar de esta manera. Sus huesos comenzaban a sonar. Las manos se le pusieron enquistadas y sus huesos sonaban y como que yo levantaba la cruz y ella pegada a la cruz seguía estirándose. No sé hasta dónde podía llegar el estiramiento de su tronco. Un sonido que se escucha en las cámaras que parece un crujir, eran sus huesos. Y comienza ella a convulsionar, ¿bien? Y trataba en cada momento del exorcismo, trataba de emerger otra personalidad, trataba de tener el control. Pero hay que tener en cuenta que el demonio no se presenta las 24 horas del día, ni por accidente. Hay una razón para que una presencia tan maligna pueda ingresar en una persona. En primer punto, tiene que tener un punto muy intenso de dolor. Un punto de dolor donde el demonio engrana y se alimenta de ese dolor. En el momento de la liberación, ella trató de soltar todo porque es parte de soltar todo lo malo, todas las cosas que le generaban dolor. Y cuando quiso soltar esa etapa de su vida, que fue muy triste en su infancia, es que este demonio se manifiesta. Ahora, por lo general en mis manuales exorcistas, yo no le pregunto al demonio cuál es su nombre. No es necesario porque son presencias negativas que tienen que salir sí o sí con ese manual. En los rituales exorcistas del Vaticano, sí, el sacerdote exorcista le pregunta el nombre a ese demonio para poderlo expulsar. Durante este exorcismo, este demonio me da su nombre. Es decir, este demonio ya sabía cuál es la temática, cuál es el sistema y la práctica de un exorcismo. Eso me lo da. Es decir, era un demonio de una jerarquía, pero mayor se podría decir. Pero a Dios gracias, terminamos el exorcismo y el que terminó tranquila y rezando. Esa es la pauta que me da a mí, que resultó, por lo menos ese día, es que la persona puede terminar rezando. Ella no podía rezar, trataba de rezar y no podía. Cuando lo intentaba hacer, saltaba y convulsionaba. Terminado el ritual, ella terminó rezando el credo, el Padre Nuestro, podía repetirlos, se levantó, aparentemente estaba bien. En otros casos se dice que esto de repente no salió del todo, o sea, ella podría haber quedado con alguna presencia maligna que, dependiendo del cambio de vida que tenga ella, la puede abandonar en algún momento. O sea, no tenemos una garantía de que no va a regresar. Pero bueno, para cerrar con este caso de María del Rosario, creo que se llama, ella se casa y ese mismo día en su matrimonio le arrojan, no sé, como una brujería, ¿no? La gente le arroja el arroz y por ahí alguien le deja una brujería. Qué impresionante, ¿cómo pueden hacer eso las personas realmente? Así es, tanta maldad. Sí es una maldición, es repetitiva, existe este tipo de maldiciones. Durante una consagración, o sea, durante el matrimonio, ¿bien? Es algo tan religioso, un sacramento, estás dentro del matrimonio, alguien genera la mano oscura, energías oscuras, se cumple un ciclo de maldición, donde le dijeron por 5 años de matrimonio, es lo que te va a durar, vas a sufrir. Y con sus propias flores del matrimonio y el arroz, entre otras cosas que quizás ellos hayan traído, se lo rociaban encima, y su matrimonio duró 5 años. Pero fue muy sufrido el matrimonio, o sea, fue muy crítico, muy, digamos, lleno de dolor. Cuando termina ese matrimonio, ella se queda, digamos, según comenta ella, en total ruina, sin nada, ni bienes, ni esposo, ni nada. Cuando se somete a una liberación, ella también nos pasó algo parecido, ¿no? Comienza a ponerse muy rígida y comienza a vomitar. Exacto. Cuando ella vomita, ella bota, era como una espuma de afeitar, así una cosa muy espumosa, que aparentemente en el momento que vomita cae espuma, no vimos más. Y fue tan fácil de vomitar, por decirlo así, que cayó fácil como una espuma.
Pero cuando vimos lo que había caído, ya en contacto con el oxígeno, con este plano, se transformó en un muñón de cabello. Era un muñón de pelos. Entonces, eso se llama vía maléfica. Si nosotros buscamos en YouTube al padre Amort, Gabriel Amort, un exorcista del Vaticano que ha fallecido hace unos años, él te explica y saca objetos, saca llaves, cadenas, objetos físicos de metal, juguetes de niño. Clavos, creo también. Sí, son objetos que han vomitado los poseídos, durante los exorcizados, que es igual forma, como él menciona, toman forma y consistencia cuando salen al exterior. Si tú sacas una ecografía, un tipo de radiografía, la persona no va a arrojar que tiene nada. Wow. Esa es una facultad de demostración de poder por vía maléfica que tiene un demonio. Ella botó un muñón de cabello. Ahora, teóricamente, cuando una persona vomita un muñón de cabello, es brujería de una mujer. Que podría ser esta mujer que la maldijo durante su matrimonio y le trajo todo abajo, totalmente, porque era un hombre que la amaba, tuvieron hijos, pero igual, solamente duró los 5 años de matrimonio que la sentenció en aquel día. Nirvana, una pregunta. ¿Y este cabello, si uno pudiera hacerle un ADN, digamos, de quién sería? ¿De ella misma o de otra persona? O sea, de la misma víctima. Es como que han sustraído cabello de ella, le han hecho la brujería, no sé, y luego esto se ha teletransportado dentro de su cuerpo, o ese cabello de quién es. Sí, mira, es una pregunta interesante porque realmente no te podría decir si es de ella o no, pero viendo el cabello no parecía de ella, porque era un cabello, digamos, grotesco. Es un cabello que desde verlo ves que es un cabello como de bruja, o sea, negro, enrollado, grueso, un cabello desagradable ante la vista. O sea, es desagradable lo que ves. Y el cabello no lo tenía así. Entonces yo asumiría que no es cabello de ella. Okay. Podría ser cabello de la propia, digamos, de la propia bruja o de muerto, quizás, de alguien que ha fallecido. Porque por lo general se utilizan cabellos, estamos especulando, ¿no? Claro. En tema de receta de brujos, de magia negra, van a los cementerios para traer todo este tipo de objetos, de cosas de ADN, de difuntos, que les va a servir en este tipo de ritualizaciones. Claro, y ahora que hablas del padre Amort, me acordé un caso que es, creo que lo más fantástico que he oído, que él encontró como creo que eran unos cuarzos que usaron para la brujería, y los encontró dentro de una pared. O sea, tuvieron que picar la pared, y una vez que picaron la pared, encontraron el atado de la brujería, lo encontró el mismo padre Amort, ¿no? Increíble que un objeto, claro, ya, es increíble que se meta a tu cuerpo algo de eso, ¿no? Y lo que tú nos has contado, pero ya llegar a esos niveles, o sea, de que prácticamente estos objetos, ¿cómo entran ahí, no? ¿Qué explicación científica le puedes dar a esto, no? Que es una teletransportación, ¿no? Una desmaterialización y materialización en otro lugar. No creo que se viole ninguna ley de la física, solo es un conocimiento superior de las leyes físicas, ¿no? Y un uso superior de esto. Física cuántica, o sea, cuánticamente deberíamos atravesar paredes nosotros. Pero nuestras limitaciones que utilizamos en nuestro cerebro físico, ¿no? Nos limitan. Porque realmente somos electrones, protones, flotando en energía. Entonces, cuánticamente pasamos de una realidad a otra. En estos niveles, como dices, de un conocimiento superior, que le llama al padre Amort vía maléfica, es que estas cosas pueden suceder, pero es magia negra. Hay una diferencia entre brujería y magia negra. ¿Ah, sí? La brujería se utilizan objetos, ya sea animales, pelo, ropa, objetos de la víctima, fotografías, en brujería. Una serie de artículos que va a utilizar el brujo. La magia negra es a base de oraciones al demonio. El trabajo lo hace el propio demonio. Toda esta energía maligna es depositada como recipiente en una persona. Y es donde ocurren este tipo de cosas. En lo que tú me comentas, de ese tipo de teletransportaciones, cosas así que uno no tiene con la coherencia humana cómo descifrarlo. Ocurre con la magia negra. Ahora, explícanos un poco sobre, justo nos mandaste otro video muy interesante, muy ilustrativo, educativo, yo diría, sobre los niveles de posesión diabólica, ¿no? Que a veces todo lo podemos, como lo que tú has dicho, ¿no? Todo generalmente lo metemos en un mismo saco, pero tú en la práctica te has dado cuenta que hay niveles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un espíritu entra en un objeto, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? O entra en un animal, ¿puede darse eso? Cuando entra en un ser humano, ¿hasta qué punto puede
perjudicar a un ser humano hasta llegar a la posesión demoníaca. El Padre Amor hablaba un poco de eso, pero me gustaría que tú nos aclares, ¿no? ¿Qué es una infestación? ¿Qué es una posesión? ¿Cómo va esto? Claro. Una posesión, bien, ya ocurre cuando, digamos, ya es un fenómeno extraordinario. Cuando el demonio, de alguna forma, logra penetrar en la persona, en sus conocimientos, pensamientos, se fusiona. Pero ojo que el demonio no le da vida a la persona. El demonio no da vida. Tiene que ser un ser vivo. Lo va a manipular como un títere. Él toma el control. Es una propia posesión. La infestación es cuando la persona está totalmente contaminada de estas energías malignas. Está siendo influenciada. Bien, pero no tiene el control, no es un títere. Él puede decidir, puede luchar contra esto. Se está dejando llevar por todas estas influencias malignas, que está infestado, totalmente contaminado. Cuando una persona se subyuga al demonio, es cuando decide servirlo. El demonio le da, en cierta manera, cierto poder, pero también juega con él. O sea, por momentos, digamos que en muchos casos de subyugación, la persona logra lo que le llaman bilocalidad. Logra desdoblarse. Tú lo ves acá, después lo ves en otro lugar. Entonces tú dices, uy, pero yo lo vi en dos lados, me asusté, ya. No en todos los casos, porque también se puede hacer una manera, digamos, una manera de práctica, digamos, de telepatía. Pero el demonio es uno de los fenómenos más fáciles que le da a una persona. Entonces, esta teletransportación, que lo ven en dos lados, le da cierto poder a la persona que cree que los tiene, que es la que está subyugada. A veces logra jugar con la mente. Esta persona supuestamente te lee el pensamiento, te dice cosas de ti que tú sientes que, ¿cómo sabes? Le hace creer un falso poder, pero realmente lo está utilizando. Porque muchas veces también el demonio lo va a hacer patinar. No es lo que está diciendo. Juega con él, porque el demonio es el rey de la mentira. Le miente a sus propios seguidores. Entonces, esa es la posesión por subyugación. Personas que se envilecen. Se nota la manera en que ya los brujos negros, los magos negros, también, o sea, están subyugados. Se pactan para poder hacer trabajos maléficos. Cuando una persona tiene algún tipo de posesión, o sea, tiene tratos con el demonio, se llama subyugación. Pero cuando la persona involuntariamente no sabe cómo contrajo esta energía maligna, hay que entender que algo está haciendo. O sea, el demonio no entra solo, el demonio se le invita. Podría pasar que sea intergeneracional. O sea, el abuelo hizo algo, el abuelo fue víctima de posesión y va a continuar hasta la quinta generación. O le hicieron magia negra y un demonio tomó el control. ¿Aceptas libremente esta purificación y liberación? De la soledad, del miedo y del terror, Dios Padre. Sánala, Dios Padre. ¡Vete, demonio, vete! Sana todos sus órganos. Sánala y bendícela. Y bendícela, Dios Padre. Para que sea solamente tu camino, Dios Padre, el que tu hija elija. Pon la silla. Sana Dios Padre. Sana Dios Padre. Sana Dios Padre. Mira, los demonios, bien, hay que entender, te explico que las psicofonías, son, la gran mayoría, son de decibeles muy bajos, imperceptibles al oído humano. Los animales, los canes, lo pueden escuchar, por eso a veces están que ya se asustan porque tienen un oído más desarrollado. Al ser imperceptibles al oído humano, quiere decir de que cuando pasa la onda de sonido por tu oído, tú no lo vas a escuchar con el oído físico. Es decir, tu oído no va a vibrar, tus órganos auditivos no van a vibrar. Van a pasar de frente al nervio auditivo, que es el que está soldado en el cerebro. Cuando el cerebro recibe una información que no proviene del oído, no ha interactuado con el oído, lo asume como idea propia. Es cuando tú dices, por ejemplo, no escuché nada, pero siento una angustia, creo que algo va a pasar, me siento preocupado, tengo depresión, me siento triste. Y dices tú, ¿qué será? Algo va a pasar acá. ¿Qué pasa? Posiblemente una psicofonía, la voz de un maligno, ¿bien? O de un espíritu obsesor, a volumen muy bajito te está diciendo, muérete, muérete, muérete. Tú no lo escuchas con el oído físico, pero sí con el cerebro, con el psiquis. Entonces tú dices, suicidas,
o el esposo termina matando a la esposa, o sea, son inducidos, son obsesionados, llevados a cometer actos creyendo que viene de tu interior, creyendo que son tus propias decisiones, y no, está siendo subliminado, está siendo inducido a cometer ciertos actos. El demonio nos trabaja así. Esta muchacha tenía mucho miedo de un hombre que la observaba en su habitación. Sentía de que alguien la tocaba en las noches, o sea, sentía que había un hombre con ella. Y estaba sola, o sea, no podía ser una pareja con alguien. Y la psicofonía le dice, no, dame un hijo. Purificación y liberación. Sí, acepto. Padre Todopoderoso, y bendícela. Siento mucho calor. Y bendícela, y bendícela. Correctamente, como debe de ser Dios Padre, sanando el hígado, vaso, vesícula, páncreas, vejiga. Padre, sana sus rodillas y dale firmeza a sus rodillas, y dale firmeza para sus rodillas, y dale firmeza para vencer al enemigo. Hija tuya, hija, enchérate un poco nada más ahí. Enchérate un poco nada más ahí. Hija, enchérate un poco nada más ahí. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre. Dios Jesucristo, Verbo de Dios. Jesucristo, Verbo de Dios Padre. Dios de toda criatura. Que dice toda criatura. Que dice toda criatura. Tus santos apóstoles, la potestad. Me tiembla todo y siento que todo se mueve. Mira. 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 Te suplico. Hagamos memoria de Jesucristo, que nos redimió con Cristo, que nos redimió Cristo, que Alguien me mira al fondo. Ya, libera al Señor. No quiero que se vaya. Ya se fue. Que se vaya. En ese momento que ella llora, que se vaya, pide que se vaya, es porque en ese momento yo no lo vi, no lo vimos nosotros los del grupo, pero ella sí vio al hombre de la oración parado en la puerta de su habitación. Y lo curioso fue que cuando ingresamos a la habitación donde ella lo había visto, la cama tronó, ¡trac! Como si la madera hubiese sacado un conejo, un sonido, crujiente en la cama. Algo se desprendió de su cama. Podría haberse tratado de algún tipo de íncubo, podría ser. Entonces el demonio va a jugar con nuestros pensamientos, nos va llevando a creer cosas que realmente a nuestros patrones de creencias que no son reales. Están implantando los pensamientos negativos. Digamos de que comienza en un matrimonio joven que ha pasado, cree que el papá está con su esposa. Nadie lo ve, pero él está seguro. Yo estoy seguro, yo sé, porque esa psicofonía le hacía creer de que esto estaba pasando, este tipo de sentimientos escabrosos dentro de su entorno familiar. O sea, nos hacen ver cosas que no las saben. Es la manera en que el demonio juega con nuestros sentidos. Muchas veces nos llevan hasta el suicidio, a intentar autoeliminarnos. Entonces, hay distintos tipos. Como hay situaciones en las que el demonio tiene todo el control, donde la persona ya actúa como un títere, pero son casos mayores que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he tenido contacto con alguien que no tenga la fuerza de voluntad, bien, que no pueda comer, son síntomas, no te deja comer, tienes mucha hambre, pero no te va a dejar comer. ¿Por qué? Porque se está apropiando de tu cuerpo. El demonio siempre va a tratar de humillarte como ser humano. Animalitos que han tenido momentos de locura. O sea, había un perrito que trataba de pasar la pared y la pared, o sea, nunca lo iba a lograr. O sea, y ahí el animal era normal y comenzaba a tratar de traspasar la pared como un loquito. O sea, los confunde, lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque es el perrito, el guardián de la dueña, o sea, su dueña es la que era la víctima. Y es como que se quiere deshacer de los que posiblemente la pueden proteger. Porque los animales son espíritus protectores. Mira que tan fácil que pasándole el huevo al animalito, pasándole el huevo que le quita cargas negativas, el animal comenzó de a poco a entrar en razón, se le quitó esa manía, esa locura que tenía. O sea que podíamos decir que algo lo estaba confundiendo, o sea, sí había en una vibración negativa que lo estaba enloqueciendo. Y bueno, y para terminar hay una víctima 3, que me parece interesante lo que dicen las psicofonías, porque creo que ya tiene una interacción con tu trabajo, ahora sí, porque dice cállate, o sea, mientras tú estás haciendo la liberación te calla, te dice que no va a salir, ¿no? Incluso llega a resistirse
incluso hasta te dicen muere, ¿no? Bueno, no, muere o algo así, ¿no? Y entre otras cosas. Y ahí ya vemos que es, el ritual o el proceso que tú estás efectuando a cabo en ese momento está dando resultado, ¿no? Porque está de alguna manera mortificando a la entidad y es. llega a salir totalmente luego, ¿no? Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y bendícela, y bendícela, y bendícela. Selah, y bendícela, Selah, y bendícela, y bendícela. Kundalini alimentándote, Kundalini alimentándote, Kundalini alimentándote. El mal, sale el mal, Padre Todopoderoso. Tú eres el reino, tú eres la boleta. Ahora, y defiéndenos en esta lucha contra el maligno y el mal. Ahora, y defiéndenos en esta lucha contra el maligno. Ahora, y defiéndenos en esta lucha contra el maligno. Y corta la cabeza al maligno que perturba, al maligno que perturba, al maligno que perturba. Humildemente, con temor y temblor, fuego, humildemente, con temor y fuego. Humildemente, con temor y temor, a tu santo nombre, para ser fortalecido por tu poder. Amén. Amén. Todos hagan la señal de la cruz. Con usted y con su espíritu. El Señor esté con ustedes. Tú mandaste al profeta Eliseo a arrojarla en el agua estéril para hacerla fecunda. Estéril para hacerla fecunda. Estéril para hacerla fecunda. Yo te diré que considero que sí, porque la persona termina rezando. Ese ritual sí fue muy fuerte porque sí me asustó en un momento en que yo siempre trabajo con la cruz de San Benito, que es una cruz justamente para rituales exorcistas. Cuando le coloco la cruz e intento hacerlo, me toma de la mano. Y es cuando escuchas que hace un sonido así tenebroso de, ya, me tomó de la mano. Hizo fuerza conmigo con la cruz, o sea, interactuamos en ese momento como que quiso agredirme. Y como todos entraron en miedo, es que toma más fuerza, esa energía del miedo lo fortalece. Ellos se fortalecen con las energías negativas, ya sea del miedo, de la rabia, lo pone más fuertes. En ese momento me dice, no va a salir, ya, es porque me lo está diciendo. Yo sí dudé, cuando me toma de la mano y vi que todo se estaba descontrolando porque su compañera abrió la Biblia y puso la cabeza en la Biblia. El otro estaba que quería gritar, otro compañero que había, o sus amistades, se asustó. Entonces, el pánico comenzó a sucumbir en el lugar. Es cuando yo pensé, dije, esto no va a resultar, esto te está yendo a más. El secreto es seguir rezando, o sea, él no quiere que reces. Cuando ya se sentó, la senté, comenzó a moverse, se ponía rígida, comenzó ya a interactuar físicamente y comenzó después a tranquilizarse y también continuó rezando ella misma, que eso es una prueba. Que se reza el credo en ese momento lo puede rezar, que es una oración exorcista, está bien, porque el demonio no te va a dejar rezar. En ese momento de descontrol, yo dudé, y la psicofonía dice, no va a salir, se va a reír, y comenzó a reírse, sentada comenzaba a reírse, o sea, la manipulaba como un títere. Pero en la grabación, al ser registrado como psicofonía, podemos escuchar qué es lo que ella escuchaba en su inconsciente, en su psiquis. Le decía, no va a salir, se va a reír, y ella se reía, y yo dudé, pensé que no iba a salir, o sea, también está en el momento defendiéndose, está atacando, pero el secreto está en continuar rezando, no perder la fe, seguir rezando, porque así está escrito en la Biblia, es el bien y el mal, tienes que continuar. Mira, muy interesante lo que nos has dicho, algunas características que se me ocurren, según lo que nos dices, para saber si una persona puede estar con algún tipo de estos problemas, es que una aversión a los artículos religiosos, a la oración, o que simplemente no puede hacerlo, ¿no? Interesante que te voy a mencionar, que quizás no venga al caso con el tema de los demonios, pero se me ha presentado muchas veces. Se llaman los 11. Cuando he registrado psicofonías, me dicen, es como que un grupo de personas, como esas voces de los monjes gregorianos, a la vez me dijeran, somos los 11. O sea, se escucha un grupo de voces diciéndome, somos los 11. ¿Quiénes son los 11? Según lo que he podido preguntarles y he podido indagar. Los 11 son como unos guardianes de una frontera entre el bien
y el mal. Hay personas que son muy buenas, pero tienen pensamientos suicidas y están en esa línea. Tú dices, pero ¿cómo es que esta persona, siendo tan buena, tan caritativa, puede irse al purgatorio o al infierno? Porque tiene pensamientos suicidas. Entonces, al quererse matar, está matando. O sea, por más que sea ella misma, dirá, yo no hago daño a nadie, a mí misma, pero es pecado matar. Entonces, están en la línea del bien y el mal. Pueden cometer un pecado capital siendo buenas personas. Estas presencias de los 11 aparecen en este tipo de personas que están en el límite. Hay gente que es, digamos, quiere mucho a los niños, hacen obra de bien con los niños, pero dentro hay un sentimiento medio de pedofilia. Entonces aparecen los 11, somos los 11. Entonces está al límite de cometer un pecado gravísimo siendo una buena persona. A veces no son demonios, son los 11. Cuando yo escucho que me dicen somos los 11, sé que no son, o sea, no hay una presencia maligna, es la propia persona que va a sucumbir en un pecado gravísimo y está trayendo estas cosas malas y se manifiesta. ¿Por qué? Porque está trayendo al demonio prácticamente a su vida, ¿no? Algo así te podría explicar, que es un grupo de espíritus que no son malos, son guardianes entre el bien y el mal. Lo que he podido entender. Siempre hay un tema límite, ¿no? Que viven las personas y esos serían estas entidades que están ahí, serían los 11. Miren, inédito, nunca lo he escuchado, me parece súper interesante, ¿eh? Qué interesante realmente. Bueno, para seguir avanzando y aprovechar tu tiempo, quería ir con 2 temas más. Uno es la incursión que tienes con el doctor Choi en el Real Felipe. Dentro del Real Felipe, en la fortaleza de la reina, en el torreón de la reina, hay una sala de guardia. Tiene la forma de una herradura. Bien, los calabozos son muy angostos, es un túnel muy angostito que tiene la forma de la herradura donde una persona entra parada y no puede ni sentarse. Tú tratas de sentarte y las rodillas van a golpear con el muro, o sea, es muy angosto. En ese lugar es donde se colocaban a los prisioneros de guerra. Heridos, prácticamente ya ingresando a ese túnel era para morir, era un calabozo de muerte, en total oscuridad, no había luz para nada, ni alimentos. En ese túnel hay unos orificios, son como que en ese lado no le pusieron un ladrillo, como un faltante de ladrillo, de tramo en tramo, ciertos espacios, bien, que era la tecnología de la época. ¿Con qué finalidad? En el centro de esta herradura es como una cabina, se sentaba un guardia a escuchar las conversaciones de los moribundos. Entre ellos se comunicaban y él tomaba nota para saber información por estos orificios que se filtraba la voz de cuál eran el proceso, qué es lo que iban a hacer siguientemente para poder obtener información. Un espionaje dentro de la sala de guardia. Y cuando yo ingresé a esa sala, y con el teléfono, con el celular, pregunté, ¿quién eres? ¿Por qué estás acá? Y el espíritu que está estancado en un proceso desencarnatorio, mira, ¿de cuántos siglos? Me dice, ¿has visto a Blair? En más de una oportunidad. Porque la grabación se repite en varias circunstancias dentro de la misma sala. ¿Has visto a Blair? Blair, haciendo el estudio de esta palabra, es un apellido de origen escocés, que significa campo de batalla. Se podría pensar que era una palabra de la época de información camuflada, diciéndome, ¿has visto el campo de batalla? O sea, es un sistema de la época y el espíritu creyó que yo estaba con él y me está dando algún tipo de información. En psicofonías mucho más bajitas, que no te las he hecho llegar porque realmente se mezcla mucho el ruido, se escucha que dice Rosa Mosqueta. Entonces yo diría, ¿no? ¿Qué es Rosa? ¿Por qué dice Rosa Mosqueta? Se puede pensar que es lo último que vio la presencia antes de morir, o la casualidad es que esa Rosa Mosqueta crece en la frontera de Perú con Chile.
Bueno, sí, muy interesante. Y también hay otras, por ejemplo, que ya directamente dicen, ¿no? Maldita guerra, por ejemplo. Eso se siente un poco mejor. Cuando nosotros ingresamos a Real Felipe, nos quedamos, porque ha sido en base a otras investigaciones, no solamente la que hicimos con el doctor Choi, sino yo he realizado otras, que son las que te estoy brindando. Nosotros nos quedamos hasta las 2 de la mañana, ya muy altas horas de la madrugada. En esa noche, te comentaré que cuando pasamos el límite de las 12 de la noche, 1 de la mañana, parecía ser que ya no era esta dimensión. O sea, quien se queda de madrugada en el Real Felipe va a poder percibir que ha pasado como a otro espacio. Y en ese momento es que las psicofonías son más claras, ves más actividad paranormal. Es como que lo que está dormido en el pasado se despierta. Y las interacciones, mira, en otras, te comentaré, como te repito, en otras psicofonías muy bajitas, me decían, yo tenía labial rojo. Y el espíritu me dice, tienes labial rojo, vas a pasar al cuarto del rey. Entonces, cuarto del rey, investigando dentro de la fortaleza, está la casa del gobernador, donde el gobernador tenía una habitación. Y posiblemente le hacían llamar el cuarto del rey. ¿Por qué? Porque a las esclavas, a las personas que traían en aquel entonces, las hacían servir de alguna manera a estos personajes. Te digo, se mezclaban, le digo, ¿y qué haces acá? Le pregunto, estoy de guardia. Entonces me daban estas explicaciones que parecía estar viviendo ese momento. Es muy interesante el Real Felipe en horas de la madrugada. Maldita guerra fue registrada también cerca de los calabozos, pero en el Torreón del Rey. Maldita guerra. Alguien viviendo ese momento de guerra maldice lo que lo está llevando a la muerte y a tanta desgracia, porque hay que entender que prácticamente Real Felipe llegó a ser una ciudadela española. Esa gente fue sitiada, no tenían agua, no tenían alimentos. Y en otras psicofonías que dicen, ellos son malos, eso salió en un programa de Verónica Ión de película, te comento, con las propias cámaras de los investigadores, de los reporteros que fueron a realizar una investigación. Fue una experiencia muy fuerte. En sus grabaciones se escucha que dicen, ellos son malos, ellos no comen, ¿bien? No comen. Pero cuando yo lo escuché bien, yo alcanzo a escuchar que dice, ellos son malos, ellos nos comen. Donde uno podría pensar que en aquella época hubo canibalismo, porque eran sitiados sin agua, sin alimentos. Lo más probable, podríamos llegar a pensar, especular, que se comían a los prisioneros, a los cadáveres. Por eso dicen, ellos nos comen. En esa experiencia te contaré que igual nos quedamos hasta altas horas de la noche. En la parte donde hicimos la investigación con el doctor también, en la parte de las letrinas, es una especie de baños, que hay unos orificios, un ambiente donde hay unos orificios en el suelo que eran los baños de la época. Era muy tarde, entonces con el investigador, el reportero me dice, ¿avanzaremos un poco más? Digo, claro que sí. Presencia, ¿quién eres tú? Por el lado derecho, se escucha una voz que todos escuchamos, éramos un grupo de unas 7 personas, decía, Nirvana, se escuchó una voz. No había nadie en el Torreón porque era altas horas de la noche, y el joven que nos dejó entrar sacó un candado con cadena, o sea, adentro no había nada. Cuando llama mi nombre, en ese momento suena del lado izquierdo como unas cadenas, que caen, y la comienza a arrastrar algo así, algo que arrastran, y una voz así gutural dice, lárguense. Cuando nos dicen esto, el camarógrafo, todos nos asustamos y dicen, mejor no, vámonos de acá, mejor salimos. Decidimos salir, pero éramos tantos, estaba tan oscuro, que no nos dio tiempo nosotros nos volteamos para retroceder, el camarógrafo corría con la cámara, no pudo voltear el aparato y corría así al revés, por eso que nos grabó. Claro, en ese momento, claro. El sonido de la cadena se hacía más rápido, o sea, como que aceleró el paso, eso que estaba sonando, para cambiar a hacer el sonido de botas como de un pelotón, tum, 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 tum. Eran pasos. Tan es así que vibraba el suelo, como un pelotón. Entonces decidimos salir. Mira, en el momento en que salíamos ya se perdió la orientación. No sabíamos por qué lado correr, cuál era la salida, pues son laberintos. Porque la idea era de que de ese Torreón
los prisioneros no podían ni entrar, si alguien entraba se perdía y nadie podía salir. Entonces nos perdimos en los laberintos. Cuando yo volteo a mirar, veo que parecía esas películas japonesas, coreanas de terror, se ponía negro, avanzaba una oscuridad absoluta, pero era más fuerte que la propia oscuridad del lugar, se ponía negro, hacía azabache, el pasillo, negro. Entonces comencé a rezar. Una oración de protección que utilizo yo cuando voy a iniciar o cuando termino o cuando algo pasa en el momento, que es una oración muy fuerte de protección. Comienzo a rezar mientras corría. A Dios gracias, pero eso sí nos atravesó, porque yo sentí en mis oídos como un viento. Y los audios también. Se siente los audios como que hubiese pasado una ráfaga de viento, y logramos salir a la parte más alta de la torre. No querían bajar por el mismo lugar. Tuvimos que llamar por teléfono a un teniente que amablemente nos auxilió y tuvo que venir con un personal para abrir una puerta secreta, se podría decir, que había en el torreón, como una especie de escaleras de caracol de la época para salir por ahí, porque ya no querían pasar por el lugar que habíamos. De ahí que con esa experiencia es que el doctor Choi quería grabar una cosa muy fuerte pues en el programa. Entonces de frente dije, vámonos a las letrinas. Y fue donde esta presencia comienza a jugar con nosotros. Se sentían punzadas en el cuerpo y es donde aparentemente tomó energía de Renato, el muchacho que llevaba las cámaras, ¿no? Del grupo de Giancarlo, Contacto TV, sí. Tomó energía de él para posteriormente él se quedó haciendo grabaciones y ocurre lo que pudo haber sido un doppelganger, que más que un doppelganger parecía un espíritu que tomó una réplica, un duplicado de él. Porque un doppelganger es un doble maléfico, maligno, y si tú lo ves te pasa algo. Pero en el caso de él está bien, a Dios gracias, no hubo más que un malestar físico, una contaminación energética, y lo duplicó como una demostración de poder, que es lo que estaba en ese momento amenazando, nos hacía sentir que tenía un poder realmente alto, ¿no? un gran poder. Claro, y también hicieron unas psicofonías en una celda, me parece, me enviaste y se escucha nuevamente, ¿no? Lárgate, ¿no? Entonces, un poco extraño, ¿no? Porque alguien que se quedó ahí y que no quiere visitas, ¿no? Ah, por la cruz. O sea, tú dirías que, o sea, ¿son demonios o son espíritus atormentados? ¿O son espíritus atormentados que se han trastornado en demonios? ¿Por qué tanta aversión nuevamente a lo espiritual, a lo religioso? Según mi percepción, cuando hay muchos espíritus atormentados, no se quedan solos, hay un demonio que se aprovecha de ellos. Donde hay muchos espíritus, el demonio va a entrar a aprovecharse de ellos. Come, se alimenta del miedo de ellos, de su confusión, ¿bien? Y también los obliga a generar cierto miedo y se alimenta del miedo de las personas que han sido asustadas por estas presencias. O sea, come de los dos lados. De las víctimas del propio espíritu y de las víctimas de las manifestaciones de esas presencias. Entonces, cuando entramos a ese calabozo, entramos con la cruz y todos teníamos unas medallas a Benito, crucifijos. Cuando fuimos avanzando, las psicofonías más bajitas decían, tiene muchos santos, ¿bien? Y de ahí dice, lárgate, que son las más altas, que son las que he podido elevar para escuchar a pesar un poco mejor. Esa psicofonía es porque entramos con las cruces y con las medallas en esa primera investigación. O sea, esa versión, ese es maligno, porque no puede sentir las imágenes, no sentiría mayor temor por artículos religiosos, objetos religiosos. Surgió un par de preguntas que quisiera dejarlas para el final. Y bueno, como para cerrar esta entrevista tan interesante que hemos tenido para conocer sobre todo tu trabajo con no solo cosas, material inédito de tu propio trabajo, como te digo, sino ideas, ¿no? Que yo no las he leído en ninguna parte, y se nota que vienen pues del trabajo empírico que haces y que está aportando al entendimiento de estos fenómenos, ¿sabes? Me parece muy interesante lo que haces. Y justamente siguiendo esa línea, digamos, de descubrimientos con las que te topas, hay una que me dejó realmente sorprendido, que es la que me enviaste últimamente, es donde tu mismo rostro se va a transformar, va a sufrir una transfiguración al pasar por un espejo. Y es que, bueno, todos los que hemos hecho algún programa de misterio en alguna oportunidad, siempre es un clásico el hablar del fantasma que está en el espejo, o la vida detrás de los espejos, o las maldiciones que hay en los espejos.
Y este misterio que hasta el mismo autor argentino, pues Borges, no sé si le temía a los espejos, pero hablaba sobre lo abominable que podían ser y el reflejo en sí, ¿no? Entonces, tú prácticamente, en la práctica, te has topado con este fenómeno que se ha podido ver que tu rostro cambia, ¿no? Y se ve, no, sácame de la duda, ¿no? Se ve que se transforma en el rostro de un hombre, hasta creo con bigote. A ver, cuéntanos cómo es esta experiencia mientras lo Sí. vemos. Observa mi rostro en el espejo y verás cómo lentamente se transforma en el rostro de un hombre. Transfiguración, fenómeno paranormal, mediante el cual el vidente transforma su rostro en la imagen del fantasma. Observa ambos rostros para que puedas apreciar las grandes diferencias. Es la segunda vez que paso por la misma experiencia. La primera vez no la pude registrar, pero vi mi rostro en el espejo un día y veo que sobre mi rostro aparece el rostro de una anciana con el cabello blanco. Fue un microsegundo, no mucho. Me asusté y volteé el espejo. Cuando lo volví a mirar, ya no hubo nada más. Entonces siempre quedó entre la duda de que si fue una mala interpretación, o sea, de que si fue en mi mente, porque también puedo pensarlo, o qué tipo de fenómenos, o quién sería. No tuve respuesta y no se volvió a repetir en muchos años. Han pasado aproximadamente unos 10 años de aquella experiencia. En este lugar se pudo registrar el mismo fenómeno. Parece que se sobrepone a mi rostro el otro. Porque te diré que no sentí ningún dolor físico. Sentí una presión en la cabeza, como si algo me presionase de acá, ¿no? Y sentí en todo momento, porque fue una casa vacía de los años 1700, llena de mucha carga residual, y parece que esta presencia ha vivido en el lugar. Era un espejo antiguo, que parecía una madera, una puerta de madera. Cuando lo vimos, lo revisamos, nos dimos cuenta que era un espejo, estaba muy contaminado. Ahora, intentando hallar la fórmula, ¿qué fue lo que pasó? Si te das cuenta, el propio espíritu también me ve porque su cara cambia a horror. O sea, es un hombre horrorizado de lo que está viendo en ese momento. Siempre el fenómeno paranormal, eso tienen que saberlo todos los que practiquen ese tipo, digamos, de cacería, de actividad paranormal y de fenómenos que quieran registrar, no se va a manifestar voluntariamente. Difícilmente vas a poder registrar un fenómeno así en su dimensión fácilmente. Hay que cazarlos, porque ellos están jugando contigo y depende de la presencia que se quiera manifestar, no de la capacidad ni del medium, ni del vidente, ni del psíquico. Depende de la voluntad del espíritu de quererse manifestar. Entonces depende de la empatía que tú tengas con la presencia, que él no tenga miedo y que se quiera comunicar. En ese lugar se juntaron tres, digamos, fórmulas. La primera, ¿me escuchas? Sí, ¿Colgó sí. la imagen, me parece? De repente, pero te escucho bien. Te escucho bien. Listo, ¿me escuchas? Sí, te vemos bien también. Bien. Los espejos antiguos, ese es un espejo antiguo, contienen demasiado mercurio. El mercurio genera cierto ferromagnetismo, pero a diferencia de los modernos, los antiguos tienen mucho mercurio. Por eso se dice que a veces no es bueno tenerlos, porque si se rompen va a botar un poco este mercurio, que son tóxicos. Ese mercurio genera cierto ferromagnetismo. Los celulares también tienen níquel, tienen oro, metales que generan también magnetismo. Ahora, con una antena humana, que es un vidente o un psíquico, parecería que se presentó las piezas necesarias para generar un portal, para que se pueda manifestar ese portal
portal una presencia. Entonces, en ese momento yo sentía que durante toda la investigación, esta presencia me estaba mirando en todo momento. Sentía el olor de una mujer mayor, parecía, lo sentía de un observador. Cuando la parte final de la investigación llego al espejo, y es cuando comienzo, por el hecho de que toda esa carga residual de la época, es el alimento de la presencia que se quiera manifestar, nos va a servir, o sea, es energía residual. Yo pensé que iba a encontrar más que todo sobre las propias imágenes de la sociedad, pareidolias, imágenes, porque parecían como pequeños querubes, no se aprecian bien en la grabación, pero en ese momento que tú veías como una especie de pareidolia, eran como caras de querubines. Y dentro de la casa se encontraron muchas virgencitas, estampitas, muchos santos y querubines. Entonces dije, qué extraño, cómo es que con el sudor de la sociedad residual de tantos años se puede formar ese tipo de imágenes. Y esa fue mi curiosidad. Cuando sentí una presión sentí que me zumbaron los oídos, sentí una presión en la cabeza, grabé la imagen, me fui directamente a revisar el material del espejo porque creyendo que registraría quizás psicofonías. Y me di con la sorpresa de que veo a un hombre parado en el espejo. Yo dije, ¿en qué momento estaba parado? De repente es atrás, ¿en qué momento lo grabé? Cuando reviso la imagen veo que era mi rostro, el que se transfigura en el rostro de otra persona. Podría ser la presencia en el lugar manifestándose, podría ser un portal que nos hemos encontrado con otra dimensión, porque el rostro de horror que pone ese hombre me hace recordar al rostro de horror que puse la primera vez que yo me vi con un rostro de una mujer anciana, me horroricé, de haber puesto una expresión igual. Entonces, hace pensar muchas hipótesis de situaciones con referencia a un portal. O sea, no necesariamente estás viendo jugando con la idea a un fantasma, sino podría estar viendo, qué sé yo, a un hombre vivo de hace 20 años, o de ahora, o de otra parte del globo, que abriste un portal y se vieron los dos, ¿no? O sea, abre... Un portal dimensional. No puedo llevar la idea específica a un fantasma, no tengo la certeza. Podría ser un tipo de portal. ¿Nos puedes reiterar, por favor, la casa? Entonces, esta fue una casa a la que tú fuiste. ¿Por qué fuiste a esta casa, me dices? Sí, fui a esta casa con el afán de obtener manifestaciones, de registrar fenómenos, porque tenía el antecedente que por las noches se escuchan, si bien es cierto hay gatos, bien, hay gatitos, se escuchaban, me decían que era de un bebé que llora desconsoladamente y todas las noches, o sea, no hay quien lo consuele. Se escuchaban sonidos de pasos, o sea, que el vecino cree que hay alguien adentro que se siente que corren pasos. Entonces, muchos indicios de que había actividad, y fuimos a horas del día, porque era la hora en que se disponían que nos podían recibir en el lugar. Conforme fuimos avanzando, desde que tú entrabas, parecía que habían personas. Se sentía un olor como de gente, de multitud, como la respiración. O sea, cuando uno es vidente, se dedica a este tipo, hay que tratar de desarrollar todos los sentidos, no solamente los oídos y la vista, sino todos los sentidos. Yo percibí el olor y por rato pasaba como un olor a flores, como un perfume de mujer, olor a flores, por momentos. Se sentía una mujer femenina que pasaba. Vi una persona, no la alcancé a ver claramente, fue con el rabo del ojo, muy alta, delgada, muy alta, en una puerta que daba hacia la última puerta, el patio, la puerta del patio. Tratando de registrar, no se captó nada. Estábamos manteniendo distancias por el tema de la pandemia y el tema también de que el lugar es ruinas, no sé, cuidándonos de que nada se nos caiga encima. Yo sentí que alguien pasó como corriendo, que me rozó el hombro y se lo rozó a mi compañero que iba adelante. Pasó así, alguien como que muy apresurado. Se sintió el roce ligero, tenue, pero como alguien muy acelerado. Se sentía. Son tres casas que colindan con un solo patio. La tercera casa es la más ruinosa. Y ahí sí se captaron psicofonías muy bajitas. Cuando le pregunto quién eres, por qué estás acá, me dice, es mi casa. ¿Bien? Y cuando le pregunto, ¿en qué año estás? Mira, me dice 13... ¿qué día estás? ¿En qué año estás? Me dice 13-3. No me dice el año, yo asumo que es 13 de marzo. Entonces, 13-3, me dice. Me quedé con ese número.
Pero lo curioso es que algunos periódicos que estaban pegados en una pared del año 77, de 1977, habían empapelado una pared con eventos deportivos, o sea, hablaban sobre el fútbol de la época, deportistas de la época, parece que era algún tipo de fanático, de un fans del deporte. Había un periódico que era del 14-3. Entonces me hace pensar que él dice 13-3 y el 14-3. Me dio el día, un día antes de uno de los periódicos que estaban pegados en la pared. Entonces son cosas muy curiosas que pasaron dentro de ese ambiente. Los aparatos, las cámaras se apagaron. Es frecuente este tipo de investigaciones. Tuvimos que cargarlas con los cargadores portátiles, y de ahí que cuando reviso los audios, o sea, bajísimos. Yo realmente no quise perder el material registrado porque el fenómeno del espejo en sí era muy interesante, pero era un conjunto con todo lo que se había percibido. Los audios bajísimos totalmente, el audio cero. Hemos tenido que sufrir mucho para tratar de en algo elevarlos. Prácticamente nos regaló una excelente investigación el espíritu, pero como que no quisiera que esto se reprodujera. O sea, para ti no más. No compartir. Hemos tratado de lo posible para poderlo compartir. Oye, y te agradecemos porque está súper, porque da para hablar un montón. Y te hago una pequeña pregunta con respecto a esto. No sé si te ha pasado, has hecho este juego de ponerte frente a un espejo con la luz bajita y mirar, ¿no? Un rato. Creo que yo lo leí en alguna revista, ¿no? El truco para ver rostros, ¿no? Entonces, ponerte en un espejo, luz tenue, o incluso te decían, mírate cara a cara con otra persona en un ambiente pequeño y vas a ver, o sea, oscuro, y vas a ver que van a ir apareciéndoles peinados, sombreros, de pronto bigotes, se van a transformar sus rostros. Igual lo puedes hacer frente a un espejo. No sé, me trajo a la memoria esto que te ha pasado, a esa técnica, ¿no? Que se comentaba, ¿no? Hay una técnica que es muy utilizada. Mira, los espejos hay que entender que no es o sea, sí es tu reflejo, pero a lo inverso. Cuando tú te miras frente a un espejo, es tu reflejo inverso. Entonces todo es tu lado negativo. Es un polo negativo. Porque es lo mismo al revés. No está tal cual, está invertido. Y los espejos, sí se sabe, yo te digo porque hay una psicofonía o sea, muchas psicofonías que he registrado en los espejos. Yo donde voy a un lugar, veo un espejo, ahí me voy. Porque ahí está toda la información. Absorben, registran. Tú lo puedes convertir en un portal. Y por lo general las personas que juegan este tipo de juegos, hay uno que se utiliza, tú le dices, yo superior, o sea, le das a tu inconsciente, muéstrame el rostro de mi enemigo, frente a un espejo con una vela. Es una, digamos, un ritual, espejo, agua y una vela blanca. Y le pides ahí, muéstrame el rostro de mi enemigo. Y el espejo, vas a ver tu rostro, algo similar a lo que te estoy diciendo, lo que ves en el video, se va a sobreponer el rostro de tu enemigo. ¿Bien? Pero al hacer tú esto, estás convirtiendo el espejo en un portal. Y si te das cuenta, no te muestra el rostro de tu amigo, te muestra el rostro de tu enemigo, o sea que es negativo. Muchas veces pasa, y te lo digo porque yo con frecuencia, cuando leo el tarot o hago un trabajo, pongo un espejo. ¿Por qué? Porque el ojo físico, o sea, así en tu plano, no vas a ver lo que está pasando alrededor. Sin embargo, yo lo miro por el espejo y veo que algo pasó, una sombra, algo, un gato que saltó que no hay acá. Me doy cuenta que hay algo, no me lo deja ver este plano, en esta dimensión. El espejo lo pone a lo inverso y al ponerlo a lo inverso lo puedo ver. Los espejos son portales, es instrumentaria dentro de ritualizaciones para distintos tipos de situaciones que tú quieras, digamos, convertir, manipular la energía en negativa, en positiva. Se utilizan mucho los espejos para ver el futuro, para predecir. Básicamente el espejo es una puerta a un plano inconsciente de tu subconsciente que te permite ver, bien, a tu tercer ojo, cómo ver otros planos, o sea, son portales. Yo aconsejaría no jugar con los espejos, te diré. Porque los espejos, digamos, si, por ejemplo, reflejan un asesinato, se convierte en un portal maligno. Si reflejan mucha pornografía, también son energías que de alguna forma se cargan negativamente a un espejo y son portales malignos.
Entonces, algo de ahí sí puede salir. Mira que muchas culturas los tapan con trapos negros a la hora de dormir o cuando alguien fallece en la casa, con la intención de que el espíritu que salga, el alma del cuerpo no se confunda y no quede atrapado en el espejo. Entonces, hay muchas historias alrededor de los espejos que es mejor no tentarlos, porque yo te diré en mi experiencia que sí, muchas veces cuando cosas malas han tenido lugar, el espejo se rompió solito. Yo he sido testigo de eso. Explotó como una bomba expansiva un espejo, porque algo muy malo logró ingresar. En sí, no porque el espejo sea el otro plano, sirve como portal, o sea, es parte de, así como junto con las cámaras que te menciono, se pudo hacer un portal y se pudo transfigurar el rostro, es la prueba de que algo genera. Y algo maligno sí puede pasar por un portal generado por un espejo. Y es cuando explota. No solamente los espejos, sino lo que genera reflejo. Puede ser una luna muy brillosa, un cristal, vitrinas que explotan las vitrinas, lunas, porque no había un espejo, pero era el reflejo, reflejaba. Entonces sirvió en contraparte con otra cosa, quizás otro elemento de portal. Entonces sí, te diría por mi experiencia que cosas muy malas pasan en el entorno de los espejos. Es mejor no jugar ese tipo de situaciones, ese tipo de juegos. Claro, incluso en los cementerios revientan a veces de la nada. Tú estás pasando, le pasó a un grupo de amigos, pasaban por un pabellón de un cementerio y reventó el vidrio, ¿no? De uno de estas, sería tumbas, ¿no? No, tumbas no, sería nichos, ¿no? Nichos, revientan, ¿no? Y curioso porque, lápidas, ¿no? Claro. Y, sí, y mira, por ejemplo, en el tema del reflejo, o sea, hasta donde sabemos, ¿no? Nostradamus veía el futuro en una especie de caldero, en un reflejo, las bolas de cristal, dicen, ¿no? Escuché por ahí que tienen agua adentro, ¿no? Que en realidad no es en sí el reflejo en sí, no sé si, claro, el espejo, la misma agua, ¿no? Que puede estar reposando en un caldero o en un recipiente, también puede servir, ¿no? Como una especie de portal. Hace poco vi un experimento que hizo una persona que captaba psicoimágenes, que en un vaso con agua o en algo así, empezó a captar rostros humanos, ¿no? Se formaban rostros humanos. Entonces, es muy interesante, ¿no? La vida oculta del reflejo, de los espejos, y bueno, lo que has captado realmente es súper, súper, súper extraño, ¿no? Y bueno, nos encanta ver esta evidencia, obviamente, porque nos gusta el misterio. Ahora, bueno, ya para finalizar, quería hacerte una última consulta, ¿no? Si tú, ¿cómo haces para protegerte? Y si tú tienes alguna especie de espíritu guía, algún ángel, alguna entidad que a ti te protege, o es Dios directamente, porque te vemos muy expuesta, ¿no? Sobre todo a lo negativo del fenómeno, ¿no? Yo sé que es por ayudar a las personas, obviamente tienes que ayudar a las personas que la están pasando mal, pero esto te pone en una condición vulnerable, y entonces, ¿cómo haces tú para sobrellevar esto? Mira, te diré que mi herramienta más grande, la más poderosa, es la fe que tengo en Dios. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a un lugar, me preparo siempre anticipadamente en mi fe, porque contra Dios, como lo quieras llamar en el credo, respetando todos los credos, como tú quieras llamar al Todopoderoso, es la fuerza suprema. O sea, Dios creó hasta el propio demonio, mira, es un ángel caído. Entonces, yo me entrego a Dios y en nombre de Él es que hago las cosas, tengo una protección absoluta. He tenido pruebas, o sea, la vida me ha dado muchas pruebas a mí misma de que hay ángeles protectores, o sea, te lo demuestra. Que si tú estás siempre con un motivo, ya sea tras que un alma trascienda. Ahora, ojo de que no hay vidente, no hay medium que te diga, voy a mandar el espíritu a la luz. Eso no existe. Nosotros no tenemos la llave del paraíso. Te dicen, mándalo a la luz. O sea, a ver, dime cómo hago. O sea, yo no conozco, yo también, cuando trascienda, ¿dónde me voy a ir? Lo que se hace es ayudar psicológicamente a la presencia que se dé cuenta que ha fallecido, que sus problemas físicos ya no existen. Su problema ahora es despertar los ojos espirituales, entender que ha fallecido y solito trascender con sus guías espirituales. O sea, ayudarlo al despertar. Esa es la luz que le puede dar alguien que tenga proximidad con las presencias. Entonces, gracias a Dios, esto es lo que te digo en mi creencia y mi fe es todo lo que me acompaña. Ahora, sí es cierto que el cuerpo físico se contamina.
yo hago un trabajo de liberación, ya sea de un lugar, una persona, algo muy fuerte, sí hay un dolor físico. La espalda te duele, como hay un cable energético llamado Kundalini, donde se mueven las energías de tus chakras, es como una serpiente, enroscada en la columna vertebral, se contamina, entonces genera un dolor físico, pero tu cuerpo mismo lo tiene que ir asimilando, lo vas a depurar. A veces yo me quedo con una rabia que no es mía, yo digo, siento una rabia, así que, pero yo sé que estoy contaminada energéticamente. Una recomendación, es muy bueno que se bañen con sal. La sal es un jabón energético, yo lo hago, digamos, de una manera rutinaria, y cuando trabajo, más aún, del cuello hacia abajo, frotarte sal, un baño normal con champú, jabón, y posteriormente frotarse la sal del cuello hacia abajo, quita las cargas negativas, es un jabón energético. Entonces, en conclusión, me protejo con la fe que tengo en Dios, en mi Señor Creador, me doy baños con sal y mucha agua, una alimentación. Trato de ser vegana, lo más vegana posible, porque también tiene mucho que ver, somos lo que comemos, ¿no? Entonces trato de ser un poco lo más vegana posible, y o sea, muchos vegetales, cosas que generen menos amonio en mi organismo. Una buena alimentación, pensamientos positivos, también lucho contra las ideas negativas y mi fe en Dios. O sea, ese es todo lo que yo utilizo para poder enfrentarme en algo que para mí es cotidiano. Sí, pues sí, evidentemente. Bueno, y te pediría esto, ¿no? Que hay muchas personas que nos han visto ahora, seguramente nos están viendo probablemente de noche, y seguramente se han asustado, porque definitivamente a veces ver este tipo de experiencias, de evidencias, genera eso, es algo natural. ¿Y qué podrías recomendarles ahora? No sé, que se van a ir a dormir o nos están viendo en la cama, están un poco asustados ahora, que recen algo, si están un poco asustados, o qué le recomiendas a las personas cuando están en la noche y empiezan a sentir algunos ruiditos, alguna oración rápida o algo para dejarles así como un regalo ahora? Que se recen un credo. El credo es la oración católica que nos confirma como católicos, es una oración exorcista, que la recibimos el día de nuestro bautismo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, me estoy confirmando como católico, bien, y me estoy haciendo hijo de Dios, y estoy rechazando el mal. Entonces, si tienen miedo, que se recen un credo y todo entra en tranquilidad. No tienen que tenerle miedo a las cosas, porque el hecho de que no lo vean no quiere decir que no esté pasando. A veces me dicen a mí, Nirvana, ¿no te da miedo ver fantasmas? Pero yo lo veo, tú vives con ellos. O sea, están en tu casa, están contigo. No. Sino que no los ves. Ya me dio miedo. Peor. Claro que sí, Nirvana. Muy, muy interesante. Gracias por habernos permitido acceder a tus informaciones, a tus investigaciones. Hemos aprendido un montón y obviamente te agradecemos mucho por la deferencia que has tenido de venir al programa. Y yo te pediría, por favor, seguramente hay muchas personas que han escuchado, tienen algunos casos y quieren que las ayudes. ¿Cuáles son las vías de comunicación para que ellas puedan acercarse a ti, ver tu trabajo y contactarse directamente contigo? Por favor. Claro que sí, antes que nada agradecerte por esta oportunidad que me das de poderte brindar un poco de mis conocimientos que quizás a muchos les puedan ser útiles. Mi número para contacto es el 9580 27 505 y me pueden encontrar en redes sociales como el Facebook, Instagram, TikTok, como Nirvana Esotérica. Está bueno eso del TikTok, ¿eh? Ahí seguramente encontramos concentrados de tus investigaciones en un minuto, ¿no? Imagino que es una buena tendencia que está ahí. Muy bien, entonces la invitación está hecha. Pueden ser útiles. Por supuesto, por supuesto. Entonces ha sido muy amable nuevamente, te agradecemos por haber estado aquí, esperemos no sea la última vez, cuando tengas alguna novedad puedas venir y si también queremos tocar algún tema, pues te tocaremos la puerta para que puedas venir como has venido esta vez. Hay mucho que hablar porque solo hemos tocado algunos de tus casos, ¿no? Y siempre queda corto el tiempo, así que bueno, te agradezco claro una vez más. Sí. Gracias, Nirvana. Ya saben cómo contactarla. Vamos a poner los enlaces de video de su canal aquí en la descripción del video y en el mismo video incorporado, pues el teléfono y todo para que ustedes puedan llamarla si tienen alguna urgencia con respecto a este tipo y a veces necesitamos soluciones, ¿no? Y alguien que nos crea y nos pueda
apoyar, ahí está Nirvana para todos nosotros. Nirvana Esotérica, y te mandamos un fuerte saludo, y a Grupo Místico también. Gracias, Nirvana, muy amable.